Hola a todos, esperando que hayan tenido un día bendecido. Les saludo desde por acá, desde Melipilla. Les mando un abrazo, ha hecho frío por acá hoy. Y bueno, que nos convoca la lectura de la palabra del Señor. Estamos en el libro de Hechos, hoy es viernes 5 y nos toca leer el capítulo 5. Queremos recordar el comienzo de la iglesia de Jesucristo eh, y retomar de repente algunas cosas que hemos dejado, algunas cosas que, bueno, los tiempos van cambiando, hay que ir adaptándose un poco a ello, pero sin dejar la esencia de que tenía la iglesia en un comienzo. Como lo leímos en capítulos anteriores, el deseo de compartir, de tener las cosas en común con los hermanos, de orar, de, de entregarse por completo al servicio del Señor, eh, de repente se ha perdido un poco. Y bueno, como les decía, hoy nos toca el capítulo 5 y vamos a leer. Recuerden que mi Biblia es NBI, nueva versión internacional, que es más fácil de comprender. Esta es la mía, está parchada por todos lados. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos porque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo
y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Perdón. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, y entonces llamaron a los apóstoles, y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Perdón. Bien, este fue el capítulo 5. Primero comienza contando la historia de Ananías y Zafira, esta persona que vendieron un terreno. Como yo les decía antes, la iglesia en el comienzo vendía sus propiedades para que ese dinero se ocupara en común. Pues bien, Ananías y Zafira era este matrimonio que vendió un terreno y decidieron donarlo, ofrendarlo, pero no completo. El tema es aquí, ¿qué tiene? No tenía nada de malo. Si yo vendo una propiedad y quiero ofrendar una parte,
digo, esta es mi ofrenda. El problema fue que ellos mintieron. Dijeron, vendimos esta propiedad en 20 millones de pesos y aquí traemos 20 millones de pesos, cuando la vendieron en 40, en 30 tal vez, y dijeron que la habían vendido en 20, haciendo creer de que toda la ganancia la estaban ofrendando. Y pues, por el pecado cometido, cayeron muertos enseguida. Luego vemos como muchas personas son sanadas, no por los apóstoles, sino por el poder de Dios en ellos. Porque nosotros como personas no tenemos poder. Nosotros como cristianos no tenemos trucos de magia, no tenemos a lo mejor las habilidades de sanar o de obrar un milagro, sino que es el poder de Dios en nosotros. Y es la voluntad de Dios también la que se debe cumplir, no la nuestra. Y interesante es que ponían a las personas en las calles, en colchonetas, para que por lo menos la sombra de Pedro, dice, pasara y lo sanara. Imagínense, ese mismo poder Dios nos lo ofrece a nosotros. También sale nuevamente como persiguen a los apóstoles, y es magistral esta historia, ya que los llevan, primero se obran varios milagros aquí porque los llevan a la cárcel, y en la cárcel un ángel los libera, siendo que luego encuentran a los guardias parados en la puerta, todas las medidas de seguridad que habían, y no había nadie dentro de la cárcel. Luego los llevan a conversar, los sacerdotes y todo ello, porque otra vez estaban predicando como los monos porfiados antiguos. Y les dijeron, ya, déjense de predicar en este nombre. Como que les daba alergia escuchar el nombre de Jesús. Y ellos, bueno, otra vez dijeron, no, es que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí es cuando se levanta este fariseo llamado Gamaliel, que era muy respetado, y les dice, ya, esperen, déjenlos allá un ratito. Me lo estoy imaginando como en chileno. Déjenlos un ratito allá afuera para conversar nosotros y ponernos de acuerdo. Miren, les dijo, se levantó este hombre, lo siguieron tanto y se murió, y después ya se acabó. Después se levantó este otro, tuvo seguidores, lo mataron y se acabó. ¿Qué pasa si ahora pasa lo mismo? Déjenlo. No los persigan, nada. Seguramente en algún momento esto se va a acabar. Y si no se llegara a acabar, quiere decir que él sí era Dios, sí era el Mesías. Este Jesús sí era el Mesías. Y no sea que nos encontremos luchando contra Dios esta vez. Me llama la atención de que al final dice que los apóstoles salieron con gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta. Y de repente uno dice, pero que masoquista, puede pensar. ¿Cómo les va a gustar que lo estén tratando mal y que los torturen? En realidad no es que a mí me gusta que me estén torturando, pero si me llegan a torturar por esta causa, por hacer algo para nada malo, sino que de anunciar la palabra del Señor, es porque estoy siendo considerada entre los mártires, a lo mejor entre los que está ahí en la batalla luchando, y eso es maravilloso, estar siendo considerado entre los guerreros
no contra los hombres, sino contra el pecado, contra la maldad. Si fuera así, comprendo muy bien lo que decían los apóstoles y ese gozo de sentir que el mal quiere pelear contra ti, pero saliste victorioso. Y así también pasa hoy en día. ¿Qué enseñanzas podemos rescatar de este capítulo? En primer lugar, ser sinceros en nuestro corazón, ser honrados primeramente con el Señor. Y en segundo lugar con las personas también. Hoy en día hay tanto fraude, hay tanto descontento porque como ya no se puede confiar en las personas. Tal vez en los cercanos uno puede confiar, pero la gente está tan mentirosa, está tan deshonesta que es difícil confiar en las personas. Y ser honesto con el Señor, ser honesto con las personas, ser honesto con nosotros mismos también. Dejar que el Señor nos use. A lo mejor es una palabra no muy común en los no cristianos, en los no evangélicos, como Él te va a usar, como si fueras una cosa. En realidad es como si fuéramos un instrumento que el Señor toca y sale una bonita melodía. Y también tenemos la enseñanza de que aunque nos quieran callar, aunque nos quieran reprimir, debemos hacer lo que es correcto, que es predicar la palabra de Dios. A lo mejor en este tiempo está un poco difícil con el tema pandemia, no se puede salir a las calles, no se puede congregar uno porque uno quisiera ir a la iglesia, compartir con los hermanos, alabar al Señor en comunión con los hermanos, pero a veces no se puede porque hay que mantener la distancia, no puede haber mucha gente dentro de un recinto, pero gracias a Dios tenemos otros medios, que es Facebook, que es YouTube, que es radio, que es la tele, y de repente hay mucha gente que se ríe de nosotros, pero aún así debemos permanecer firmes, debemos ser valientes, debemos salir llenos de gozo como salieron los apóstoles y saber que quien esté luchando contra la palabra de Dios no está luchando contra nosotros, está luchando contra Dios. Y esto va a permanecer. Han pasado cientos de años, han pasado muchísimo tiempo, han pasado muchas modas, han pasado muchas personas, pero la palabra del Señor ha permanecido. Y aunque hayan versiones de Biblia diferentes, con palabras que a lo mejor sean más sencillas, más complicadas, no es lo importante el escrito. Lo importante es quien inspira esta palabra, que es Jesús, que es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es el mensaje que importa. Tenemos un libro lleno de enseñanzas, lleno de moralejas, lleno de consejos para un vivir, como les leía en el mes pasado, en enero, que encontramos un montón de proverbios que nos ayuda para tomar decisiones, para la vida, para los hijos, para la crianza, para muchas cosas. Pero más allá de esos consejos, el gran valor que tiene este libro es el mensaje de salvación. Y que venga lo que venga, que nada nos calle. Y que lo que más fuerte grite en nosotros sea nuestra forma de ser, nuestro testimonio. Algunos no tienen una Biblia en sus casas, algunos no tienen cómo acceder. Seamos esa Biblia, seamos ese mensaje que reciban esas personas, que a través de nosotros ellos conozcan a Jesús y que algún día
salgamos con gozo y lleguemos con gozo a la presencia del Señor, sabiendo de que a lo mejor tuvimos luchas, a lo mejor quisieron callarnos, pero ahí salimos adelante y cumplimos nuestro propósito, cumplimos nuestra meta, nuestro llamado, que fue hablar las buenas noticias, hablar la palabra del Señor, llevar este mensaje hermoso de salvación, que es el amor de Jesús. Y bueno, me alegro muchísimo de que se hayan conectado. Les mando un abrazo, cuídense. Hace un poquito de frío, no sé cómo está en Santiago y el resto del mundo. Pero abríguense, cuídense mucho. Bendiciones, que estén muy bien. Chao.